mis hermanos, que la palabra de Dios es eficaz y es viva. Y que siempre que tú vas a ella y la lees con discernimiento, sabiendo que estás hablando y leyendo lo que es la palabra de Dios, tú vas a saber que Dios te está diciendo algo nuevo. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Entonces, cuando yo leí esta palabra, yo decía, Señor, ¿y qué cosa nueva tú le vas a decir a la iglesia y me vas a decir a mí? Me vas a decir a mí sobre esta palabra. Los jóvenes pasan, amén, amén. Sobre esta palabra. Y fíjense, el himno decía la gloria de Dios, y el que cantó tenía gloria también. También tenía gloria. Y el que cantó Chile también tenía gloria. ¿Ah? Queremos que la gloria de Dios nos cubra. Y queremos en verdad, además de decir lo que la gloria de Dios dirija mi vida. Así es que dice, y dirija mis pasos y me lleve bien. Pero, ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? ¿Nos faltará mucho por lograrlo? Yo creo que sí, empezando por los pastores, porque Dios no ha terminado de obrar en nosotros. Amén. No ha terminado de obrar en nosotros. Todos los días esa gloria de Dios llega a la vida nuestra, a la puerta de nuestras casas, a nuestros pensamientos, a nuestros planes. Si esa gloria de Dios llega, todos los días van a haber cosas nuevas de esa gloria en la vida nuestra. Claro que sí, porque Dios es así. Pero hay una condición. Hay una condición que tenemos que cumplir. Y es que tenemos que trabajarla. Tenemos que trabajarla. ¿Cuántos de ustedes pueden devengar un salario si no trabajan? Ninguno, ¿verdad? Entonces, para que esa gloria de Dios nos alcance de una manera que impacte, primero que nos impacte a nosotros, y que nosotros podamos decir, caramba, como que algo está pasando en mí, ya como que yo no soy la misma persona de hace 2 meses atrás, como que mis pensamientos son diferentes, como que estoy empezando a sentir una cosita nueva. Pero no hay duda que la gloria de Dios está actuando. Amén. Pero fíjate que para que esté actuando, si tú miras qué es lo que ha ocurrido nuevo en tu vida, que estás trabajando, pero no estás trabajando con Juan Lana, no estás trabajando con estos pastores, aunque estás trabajando con estos pastores plantando esta iglesia, estás trabajando con el jefe de jefes, con el soberano de soberanos, con el Dios todopoderoso. Y qué bueno cuando podemos decir, yo estoy trabajando con Dios. Muchas veces estamos esperando que Dios haga cosas en nuestras vidas, pero no estamos trabajando con Dios. Dios quiere movernos hacia unos lugares y hacia unas alturas y hacia unas bendiciones, pero nosotros no estamos trabajando con Él. No vamos a la par al paso de Él. Y en esta tarde vamos a ver cómo en la palabra nosotros podemos ver y contestar la pregunta clave. ¿Estoy yo trabajando con Dios? ¿Estoy yo trabajando con Dios? ¿Sí o no? Óigame, en esta semana visitábamos un hogar y esa persona en el hogar nos decía, pastora, ¿sabe qué? Su visita es de Dios, porque la necesitábamos. Mi hogar necesitaba que ustedes llegaran aquí, que ustedes oraran. Pastora, esto es de Dios, esto es de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ver más cosas en su vida que ustedes digan, esto lo está haciendo Dios en mi vida? Esto lo está haciendo Dios en mi vida. ¿Eso no es la gloria de Dios? Esa es la gloria de Dios. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios de una manera ficticia, de una manera fabricada. La gloria de Dios no es que esta pastora empiece a correr de allá para allá y de allá para acá para que tú sientas la gloria. Eso no es la gloria de Dios. No. ¿Cuántos de ustedes sintieron la gloria de Dios en los himnos y las alabanzas? Amén. Mire, yo me tuve que contener
Y yo sé que el pastor tuvo que contenerse. Fíjense cómo uno tiene que contenerse. ¿Ah? Pero aun cuando nos tenemos que contener, estamos viviendo por dentro la experiencia de gloria auténtica. Aleluya. Porque sabemos que Dios está, y tú puedes decir, esto es de Dios. Esto es de Dios. Qué glorioso cuando decimos, esto es de Dios. De otra manera, en otras palabras, lo que estamos diciendo, Dios está haciendo cosas en mi vida. Es Dios. Es Dios. Ustedes han escuchado mucho a la pastora cuando ve cosas gloriosas. Ustedes ya ven que los pastores tienen una expresión que la vamos a patentizar, hermanos, esa expresión, pero quisiéramos que ustedes también empezaran a usarla. Cuando Dios, tú ves un milagro en tu vida, di que es Dios, es Dios. Cuando ves que Dios te sana, en vez de explicar, no, que fui al médico, me dieron 20 pastillas y el médico me dio esto, no fue el médico, no fueron las pastillas, fue Dios. Amén. Es Dios. Amén. Y cuando tú le das la gloria a Dios, Dios te bendice. Amén. Usted nunca diga que los pastores hicieron esto y no, Dios es Dios, es Dios. Cuando Dios es el centro de la iglesia, la gloria de Dios, óigame, la gloria de Dios nos invade a todos, nos bendice a todos. Amén, amén. Y aunque andemos por ahí con estos quebrantos, sentimos como aquella samaritana, como ríos de agua viva, viva, aleluya, correr por nuestro ser, porque no somos nosotros, es Dios. Entonces, qué glorioso cuando nosotros podemos decir, es Dios el que está haciendo las cosas en esta iglesia y el que está haciendo las cosas en nuestras vidas. Es Dios el que las está haciendo. Pero ¿sabe cuál es la clave? Hay que trabajar. Hay que trabajar con el Señor. Hay que ir a la par con el Señor. Muchas veces estamos confusos sobre qué Dios quiere hacer en mi vida y para dónde me lleva. Mire, déjese llevar. Déjese llevar. El pastor les ha relatado a ustedes la experiencia de que cuando él estaba en aquella comatoso por 13 días y 13 noches en aquel hospital, el pastor se lo ha dicho muchas veces, que tuvo un sueño, tuvo que decir un sueño, y en el sueño iba por un túnel oscuro, y él decía, pero ¿qué? Por aquí no se puede caminar, y a veces tú dices por aquí no es, pues si las cosas no van saliendo como es. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Ahí en aquel túnel oscuro, el pastor escuchó junto con una mano en el hombro que le tocó, que le decía, sigue, que yo voy contigo. Amén. Sigue por ahí que yo voy contigo. Qué bueno cuando trabajamos con Dios. Cuando trabajamos con Dios ocurren cosas gloriosas en la vida nuestra. Entonces nadie nos pasa, como dicen en Puerto Rico, gato por liebre. Nadie viene por ahí a decirme, mira, Dios me dijo que te diga. No. ¿Sabe qué pasa? Cuando es Dios, Dios habla contigo. Sí, y Dios se mete en tu mente. Sí, y el Espíritu Santo actúa. Amén. Y te da información. Y te aconseja. Y te dice, mira, no es por aquí. Y está un poquito oscurito, sí, ¿verdad? Sí, está un poquito oscurito. Esta pruebita se está alargando más de lo que tú creías, ¿verdad que sí? Pero sigue, porque yo voy contigo. Entonces, en ese tipo de experiencia podemos decir, es Dios que va con nosotros. Mis hermanos, la ley del Espíritu de Dios, conoce los misterios de Dios. Si usted quiere que Dios le interprete algo que usted no entiende muy bien, métase a trabajar más con Dios. Hágase el propósito, yo voy a trabajar más con mi Dios. ¿En qué? ¿En qué voy a trabajar más con Dios? Primero, en que vaya cambiando mi vida. Que meta en mi corazón esa pasión que metió en el apóstol Pedro y los apóstoles en esta porción bíblica que hemos visto en esta tarde. Pero los apóstoles están en Jerusalén. Y todas las cosas que ocurren porque Pedro y los apóstoles están en Jerusalén, todas, podemos decir son de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Pedro y los apóstoles, era tanta la gente que vino a Jerusalén, tanta, porque había fiesta.
Qué bueno cuando agarramos a la gente envuelta en sus propios proyectos. Pero pastora, esa persona está muy ocupada o aquel señor está muy ocupado. Pues mire, aquí en Jerusalén todo el mundo estaba ocupado en sus cosas. Hasta que aparecen Pedro y los apóstoles. Y usted a veces se pregunta, ¿y por qué esa persona apareció en mi vida? ¿Y por qué Dios cruzó nuestros caminos? Después de yo vivir una vida ya de muchos años. Y de pronto nos cruzamos. De pronto me cruzo con unos pastores que están empezando una iglesia, plantando una iglesia. Y de pronto me veo envuelto y envuelta. A eso le pasó a la gente en Jerusalén. Estaban en otros intereses y de pronto llega Pedro con un plan distinto. Qué bueno cuando llega alguien que tú puedes decir, pero eso es de Dios. Es de Dios porque lo que ha ocurrido en mi vida ocurrió en la vida de esta gente. ¿Sabe qué? Cuando Pedro y los apóstoles llegan y empiezan en medio de toda aquella gente envuelta en sus asuntos, Pedro empieza a proclamar a Jesucristo, la gloria de Dios entre los hombres. Mire, no hay llamado más glorioso, no hay llamado más glorioso que el llamado a ser un evangelizador del mundo. Decirle a gente, mire, Pedro pasaba y dice que traían todos los enfermos de todos los lugares en camilla y eran tantos y tantos, que Pedro no tenía mano, le faltaban manos. ¿Y sabe qué? Dice que con la sombra de Pedro, miren, no era la sombra de Pedro, era Dios. Era el espíritu del Nazareno metido dentro del corazón de Pedro y de aquellos apóstoles. Usted asegúrese siempre que el Espíritu Santo de Dios esté en su corazón. Ay, pastora, pero a mí me falta tanto. A todos nos falta mucho. Pero no desanimemos nunca en el propósito de trabajar con Dios, porque el trabajo de Dios consiste en meternos a nosotros en el corazón lo que necesitamos, para que al igual que Pedro, ¿usted creía que aquellos enfermos volvían a casa igual? ¿Usted cree que volvieron a casa igual? No, dice la palabra, léalo después en su casa. Dice que los enfermos eran tirados en camilla, porque Pedro no alcanzaba, ni los apóstoles. Y dice que con la sombra de Pedro, bendito sea el Señor, qué sombra. Era el Espíritu de Dios metido en Pedro y el Espíritu Santo haciendo el trabajo de Dios. El trabajo, trabajando con Dios. Queremos que Dios sane, que Dios haga cosas grandes en nuestra vida, pues tenemos que trabajar con Dios. Porque Dios quiere. Dios quiere. Dios quiere. Señor, tú querrás. Que cómo no, Dios quiere. Pero nosotros tenemos que querer también. ¿Usted cree que aquellas personas, dice, y fíjense, hace una distinción. Dice que venían personas enfermas físicamente. Tenemos aquí unos hombres trabajando con Dios. Porque estos hombres no quieren ver que la gente diga fue Pedro, fue el gran evangelista Pedro. No, Pedro y los apóstoles tenían claro que no se trataba de ellos, se trataba de quien les envió. Se trataba de quien los educó, se trataba de quien fue a la cruz y ellos lo vieron morir y entregar su vida en sacrificio. Se trataba de aquel que se les apareció en aquel lugar donde ellos comían. Se trataba de aquel que comió con ellos, que no era un fantasma, comió con ellos. Jesús comió con ellos. El Cristo resurrecto comió con ellos. ¿Cómo? Mire, usted no se ponga a complicarse la vida. Hay asuntos que son tocantes a la fe, al creer que eso es así. Y Pedro sabe que no se trata de ellos. Plantar la iglesia en Nazareno no se trata de nosotros. Se trata de un acto, una aventura de fe, trabajando con Dios. Pero pastor, ¿y qué más tenemos? El poder glorioso de aquel que un día nos comisionó y nos llenó del poder de su Espíritu Santo. Amén. Oiga, pastora, pues usted no brinca mucho.
Aleluya, métase en mi corazón y sienta la pasión por el Evangelio, la pasión por las vidas que sentía Pedro y aquellos apóstoles cuando veían a aquellos enfermos tirados en aquellas camillas. Y hace una distinción, el enfermo físico, y decía, y óigalo bien, decía, personas atadas espiritualmente. Allí había mucha gente triste. ¿Usted cree que la tristeza es una atadura? Una persona triste puede trabajar con Dios y decir, esto es de Dios. No. Mire ese disparate de gente que ve gente en el hospital y dice, algo malo hizo. Dios lo está castigando. Dios no actúa así. Ese no es Dios. Dios no actúa así. Tuvo un accidente, esos castigos de Dios. Se pegó un poco, castigo de Dios, porque no lo vemos en la iglesia hace 3 meses. Dios no actúa así. No, eso no es Dios. Dice que estas personas atadas. Óigame, a veces no vemos el coraje como una atadura. Hay gente que tiene coraje, coraje y siempre están molestas. Siempre están molestas y siempre un pero para todo. ¿Eso es una atadura? Y yo creo que allí Pedro está trabajando y los apóstoles llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de una pasión que les corre por dentro. Y le están pasando por el lado de gente que necesitan posiblemente ir a casa y reconciliarse con alguien. Tenemos que ir a casa y reconciliarnos con alguien, ¿sí? Y pedirle perdón a alguien. Decirle, mira, perdóname. Allí había gente posiblemente amargada que decía, ¿y para qué estar vivos? ¿Y usted cree que volvieron igual? No. ¿Sabe por qué? Porque Pedro y los apóstoles podían decir, es Dios quien lo hizo, eso lo hizo Dios. Si usted empezara a oír más por ahí gente diciendo, fue Dios quien lo hizo, pégese a gente así, que no se oiga tanto el nombre de los pastores, que se oiga más el nombre de la iglesia de Nazareno, una iglesia de amor, una iglesia donde ocurren cosas. O usted vuelve igual a casa después que Dios le habla. ¿Usted vuelve igual? No, yo no vuelvo igual. Después que Dios me habla este mensaje, yo no soy la misma. Y si le dabas 3 besitos al pastor, se los duplico. Amén. Y si le damos... Eso es la cosa. Te amo, love you. Y si le damos un cafecito, se lo duplico. Le digo, no, pero a la tarde te hago otro cafecito. ¿Sabe por qué? Porque estoy trabajando con Dios. Amén. Porque al igual que Pedro, y al igual que los apóstoles, estoy trabajando con un Dios que no deja a la gente volver acá. Imagínense que usted vaya a un médico y usted le diga dónde le duele, el médico, eso no es nada. Dicen de los puertorriqueños que esto es una digresión en el mensaje, pero es verdad. Una persona de Colombia, y es verdad, nos decía un hijo espiritual de Colombia, nos decía el Lowell, pastor, ¿por qué será que, por ejemplo, cuando uno va donde un puertorriqueño, un boricua, decía el muchacho de Colombia, en mi trabajo, yo le digo, mira, estoy pasando por una crisis bien grande, la que sea, ¿no? Se me dañó el carro y estoy cogiendo tres transportes públicos para llegar aquí, mira, está fuerte. ¿Y por qué será que los boricuas siempre que uno le dice un problema dicen, muchacho, eso no es nada? Y después que le dicen, muchacho, eso no es nada, dicen, no, si a mí me pasó peor, y empiezan con una retragila de historia más larga de la que uno le hizo. ¿Verdad que Dios no es así? Dios no dice, eso no es nada. ¿Verdad que no? Acuérdate que cuando lo van a decir los boricuas, cuando tú le cuentas un problema, te dicen, eso no es nada, ole. A mí me pasa peor, yo subí un piano, que subiste un piano, muchachos, eso no es nada. Entonces, yo subí 2. Entonces te hacen sentir a ti como que el problema tuyo, acá, pero el problema, dame ayuda. Pues mire, el Dios de Pedro es el Dios de estos pastores y es el Dios de ustedes también. Y nunca nos va a decir eso no es nada. Nunca nos va a decir eso no es nada. Nos va a hacer volver a nuestros hogares con un pensamiento espiritual y con una actitud espiritual.
Pero nosotros entonces tenemos que ser como Pedro, tenemos que trabajar con Dios. Y no podemos, como decimos, tirar la toalla. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene mucha gente que sanar, espiritual y físicamente. ¿Ah? Y el Señor tiene mucha gente que quiere que vuelva al lugar diferente, que vuelvan al lugar restablecido. Trabajar con Dios es tratar bien al que llega a la iglesia, a integrarle. Óigame, qué bueno que usted llega a la iglesia y le hace sentir familia rápido. ¿Sabe por qué eso es así? Porque es Dios. Es Dios. Dice el Señor, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y dice, hermano, tú no tienes que venir bien. Oiga, hay gente que piensa que para que la gente llegue a la iglesia tiene que venir santificado de cabeza a pie. Dice, venid a mí todos los que estén hambrientos y sedientos de qué, de justicia, de cambio, de transformación. ¿Ah? Venid a mí, que yo les voy a dar ¿qué? Aguas. ¿De qué? De vida. ¿Qué aguas de vida? Óigame, cuando usted empieza a trabajar con Dios, con la iglesia, con su propósito. Oiga, cuando empezamos a decir, yo voy a seguir trabajando aquellas 5 personas con las cuales me comprometí, voy a seguir trabajándolas. ¿Ah? Y yo voy a ser parte como Pedro. Dice que venían cientos a Pedro y a los apóstoles. ¿Y qué pasaba con esa gente? ¿Usted cree que se iban y no, se integraban al movimiento? La iglesia de Jesucristo es un movimiento, mi hermano. Y usted tiene que sentir su vida en movimiento. Usted tiene que sentir que Dios le está llevando, pero le está llevando rapidito, porque los tiempos son malos. No podemos esperar. Los tiempos son, ay pastor, ¿y cómo yo le predico a mis amigos? No tienes que predicarle. Simplemente dile, mira, ven que te va a hacer bien. A mí me ha hecho bien. Mira que qué fácil. Ven, te va a hacer bien. Es más, te digo más, si no te gusta no vuelvas más. Pero te va a hacer bien. ¿Qué usted cree? ¿Eso es trabajar con Dios? Amén. Eso es trabajar con Dios. Cuando la iglesia es amorosa, mire, mientras la pastora se preparaba y hablaba con Dios sobre esta expresión bíblica, encontré en uno de los libros de referencia, encontré esta tarjeta que nos escribieron en el 2002, abril 27 del 2002, una hermana de la iglesia. Y mire cómo dice: nunca imaginé que al volver mi vida al Señor, y al volver, cuando dice al volver, ¿qué quiere decir? Que estuvo y se alejó y volvió. ¿Ah? Trabajar con Dios tiene que ver mucho con traer mucha gente que está así. Amén. ¿Sí? Hay mucha gente que está así, que estuvieron, no aquí, en otras iglesias, y por alguna razón se fueron. Y lo que necesitan es alguien que esté trabajando con Dios como Pedro y los apóstoles, para que sean sanos en sus enfermedades físicas y en sus enfermedades espirituales también. Y para eso estamos nosotros, para trabajar con Dios. Y poder decir, eso lo hizo Dios. Mire cómo dice: nunca imaginé que al volver mi vida al Señor y visitar por vez primera la iglesia del Nazareno, iba a tener, oiga cómo dice ella, la dicha de tantas bendiciones juntas. Óigame qué glorioso. De tantas bendiciones juntas. Cuando trabajamos con Dios, así Él actúa. Tú te vas a sorprender de cómo va cayendo las bendiciones juntas. Dice, como el salmista puedo decir que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Mira, empezó a hablar ya espiritualmente otra vez. Se fue, estuvo en otra iglesia, nunca estuvo en la nuestra. Pero empezó a hablar espiritualmente. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Óigame. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. No tengo cómo pagar al Señor las cosas maravillosas que ha hecho en mí, en mi vida, por las que puedo darle gracias hoy. Cuando visité la iglesia, por vez primera, el himno de bienvenida, bienvenido, escuchen bien esto, hay que trabajar con Dios. El himno de bienvenida que da a la iglesia, y me cantaron los hermanos, recorrió como río de agua viva todo mi ser.
Yo sentía que aquellos hermanos me amaban, que las manos del mismo Salvador me tocaba a través de ese cántico, bendiciendo mi vida. Nosotros, y qué bueno que puedo decir nosotros, porque después de ese momento mi familia vio el cambio. Por eso nosotros insistimos que ese himno de bienvenida hay que cantarlo con el alma. Óigame, cuando la gente entra a un templo por primera vez y si viene a reconciliarse, entra asustado. Y esta será otra iglesia que saquen el látigo los pastores y allá. O será, sí, eso pasa. Entonces la iglesia tiene que hacer como Pedro y los apóstoles. Tiene que amar a la gente. Ese himno tenemos que cantarlo y mientras lo cantamos, ese bienvenido hay que ir a la persona y abrazarla. ¿Ah? De eso se trata, trabajar con Dios. Hermanos, hagamos esa pregunta. ¿Estamos viendo más cosas que podemos decir, eso es de Dios en mi vida? ¿O no estamos viendo tantas? Pues la respuesta es clara. Si no estamos viendo tantas, es porque tenemos que preguntarnos, ¿estoy trabajando para Dios o para mí misma o para mí mismo? ¿Estoy trabajando para Dios y su plan y su propósito como Pedro y estos apóstoles? ¿Ah? ¿O estoy pensando que tengo que irme de aquí porque tengo un asunto pendiente en casa? ¿Ah? Eso no es trabajar con Dios. El Señor conoce las entretelas más profundas de nuestro corazón. Y es nuestro anhelo que nosotros nos examinemos y sigamos con este espíritu de iglesia amorosa. Nunca debemos de ser una iglesia amorosa. ¿Ah? Y siempre recordemos que la iglesia está trabajando para Dios. Y termino con esto. Usted dirá, la pastora habla mucho de su papá. Usted me perdona, pero mi papá fue un pastor de más de 50 años, como de pastorado, como mi esposo, que han sido para mí hombres que han vivido dentro de una perfección cristiana. Dentro de una perfección que el pastor me da coraje, me da su corajito de cuando en vez, mi papá también, pero luchaban mucho todos los días por trabajar con Dios, y que su Espíritu Santo les diera ese poder que es esa pasión, ese es el yo quiero hacerlo. Y así era mi papá, y así es el pastor también. Yo quiero seguir, quemar mis naves. ¿En dónde? Haciendo el trabajo con Dios en la gente. Y en cierta ocasión un caballero de la iglesia le dice, pastor, mire, el problema es que ya yo llevo tanto tiempo en esta iglesia y todavía Dios no ha hecho lo que estoy esperando que él haga. Y mi papá se sentó con él. Estas son cosas que después la misma persona testificaba. Y mi papá dijo, pues vamos a hacer una cosa. Ven a mi oficina después del servicio que yo quiero hablar contigo. Y cuando lo sentó, le dice, dime una cosa. ¿Cuántas horas en esta semana tú dedicaste a leer la palabra de Dios? Pastor, lo que pasa es que, y ya sabe, no, pero es que yo trabajo, y ya sabe usted lo que le puedo decir, trabajo, me canso. ¿Y cuánta gente enferma visitaste en los hospitales? ¿Y a cuántos amigos invitaste al templo? Y ahí siguió haciendo una pregunta y toda era negativa, lo negativo. Y mi papá le dice a este hombre después cambió, por eso yo estoy testificando, por una cosa gloriosa. Y mi papá le dice, y ven acá, ¿y qué tú esperas de un Dios al cual tú no haces nada, tú no trabajas con él, para nada? ¿Qué tú esperas que le haga en tu vida si tú no trabajas en nada con él? ¿Qué tú esperas de ese Dios que...? Y ese hombre entró en una reflexión, es verdad, que para ver cosas que Dios haga en nuestra vida y tú decirle, esto es Dios lo hizo, pues tiene que estar trabajando con Dios. Tiene que estar trabajando con Dios. Mis hermanos, estos pastores desde el día que Dios nos llamó a la pastoral, hemos estado trabajando con Dios. Tanto así que el pastor dice que va a quemar las naves trabajando con Dios. Trabajemos con Dios y vivamos la experiencia de saber que muchas cosas van a ocurrir en nuestra vida diariamente, en donde tú digas, es Dios, como dicen los pastores, es Dios que lo está haciendo. Que el Señor les bendiga poderosamente en esta tarde. ¿Alguien necesita oración?